Se gastaron casi 20 millones de pesos en 9 camionetas de lujo, blindadas, nuevecitas, y ahora salieron con que ya no las quieren. Hemos tomado la decisión de no usar los vehículos adquiridos e iniciar un proceso de revisión para desincorporarlos o para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de su función. Los vehículos eran para cada uno de los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 3 de ellos fueron los que eligieron marca, modelo, características y precio. Hugo Aguilar, Lenia Batres y Giovanni Figueroa, quienes forman parte del comité de gobierno que autoriza las adquisiciones de la Suprema Corte. Una corte que después de bailar al ritmo del acordeón, juró que sería austera. Los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad. Hoy se supo que ni siquiera la ceremonia de purificación con la que iniciaron sus trabajos fue austera. Costó más de 1 millón de pesos. Pero volviendo al tema de los autos, los ministros trataron una y otra vez de justificar el gasto. Y de nuevo, el salto al pasado. Porque antes dicen, los autos se rentaban y eso era carísimo. Ante los cuestionamientos buscaron un distractor y apuntaron a los ministros salientes. Los acusaron de llevarse vehículos oficiales. Precisamente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 camionetas que determinaron ellos llevárselas como parte de su haber de retiro. Pero eso ya fue demasiado incluso para el ministro presidente, que tuvo que atajar. No, compradas, no se los robaron, eso sí hay que puntualizar. Ofrezco una disculpa si se entendió así, no se los robaron, no se los llevaron, está normado. Total que nadie sabe a ciencia cierta cuál será el destino de las camionetas que ya pagamos todos los mexicanos. 9 camionetas que por cierto forman parte de un lote de 571 vehículos nuevos para el Poder Judicial, por los que pagamos 252 millones de pesos. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Y apenas llevan 4 meses, pero qué cantidad de excesos, de contradicciones, de mentiras y de hipocresías. Sergio Sarmiento, Sergio, qué gusto, ¿cómo Siempre estás? es un gusto estar aquí. Ahora sí, ya de regreso de Davos. Héctor de Mauleón, querido Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Jorge Fernández Meléndez, Jorge, ¿cómo te va? Manuel, Sergio, Héctor, muy buenas noches. Pues son la nota, los ministros, los 9 ministros de la Corte, las camionetas con valor de 2.8 millones de pesos que iban a usar y luego siempre no. Y luego nos enteramos que además son muchos más vehículos y ellos dicen que hay un ahorro millonario de 1,000 millones, que no sé de dónde inventan la cifra. Ahorro, sí. ¿Cómo lo ves, Sergio? No me acuerdo quién decía hoy, para citarlo concretamente, bueno, si se ahorran 1,000 millones comprando 9 camionetas, hay que comprar 200 camionetas, 500 camionetas. ¿Te imaginas todo lo que nos ahorraríamos? Ya con eso eliminamos la deuda, eliminamos el déficit de presupuesto. A ver, yo lo que creo es que es un absurdo que estemos discutiendo y la Cherokee, pues da igual, la Cherokee. Siempre ha habido camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte, como los hay para los ministros o los justices de la Suprema Corte de Estados Unidos. A mí no me molesta que estén protegidos, tampoco creo que tengan un riesgo excesivo, pero pues siempre... Pero a ellos sí les molestaba que los de antes tuvieran. Es que el problema es la hipocresía. El problema es que digan, es que llegamos aquí, somos completamente distintos y sin embargo, pues hagan lo mismo que han hecho los ministros a todo lo largo de la historia. Pero lo que yo digo es, lo que nos debería importar, lo que deberíamos estar evaluando es si realmente los ministros de la Corte están haciendo su trabajo, y lo que estamos viendo es que están haciendo un trabajo muy mediocre, que están supeditados claramente a las instrucciones que reciben del Ejecutivo. Están violando lo que debería ser la autonomía del Poder Judicial y eso es lo que debería preocuparnos. A ver, 9 camionetas, pues, por supuesto que se están metiendo ellos en camisa de 11 varas, porque ellos fueron los que crearon la idea hipócrita de que no somos así, de que nosotros somos muy indígenas y por lo tanto nosotros no tenemos ningún tipo de pretensión económica. Bueno, pues la verdad es que no es cierto. Entonces, qué bueno que se esté descubriendo la hipocresía, pero a mí lo que me preocupa realmente es por qué no tenemos un poder judicial que actúe con independencia y que se atreva
a decirle que no al Ejecutivo cuando la ley así lo disponga. Además, hemos visto la curva de aprendizaje y la cantidad de hierros, de metidas de pata, de tropezones, además de estas evidentes contradicciones y abusos. ¿Cómo lo ves? No, bueno, en el pasado eran privilegios y en esto son ahorros. Y en el pasado era una afrenta. Ahora nos hacen el favor de hacer que todo sea mejor. Y estoy de acuerdo con Sergio. Hemos visto una serie de pifias, hemos visto la entrega total, la sumisión de uno de los poderes, la disolución de los poderes en general en México, y creo que ese debería ser el punto. Desde luego me parece bien que se señalen estas contradicciones, pero tenemos que encaminar la conversación a lo que este poder va a significar en los próximos años para México, fallando todo absolutamente en favor de Morena, sin ningún reparo, sin ningún escrúpulo, etcétera. Creo que ese es uno de los golpes mayores que ha recibido y una de las mayores amenazas que ha recibido la democracia en México. Todas hasta ahora, todas las que han pasado por ahí cercanas a la 4T Morena, todas han sido en favor, digamos, del oficialismo. 7-0. Son 7 temas centrales y 7 temas que y parece que así va a seguir siendo. Va a seguir siendo, pero aquí hay una combinación de una suerte de lacayismo político con hipocresía. Porque lo que indigna de las camionetas es precisamente la hipocresía y paradójicamente hay cosas terribles que se han hecho en la Corte. Lo de Lenia Batres queriendo reabrir la cosa juzgada, que es uno de los pilares del derecho. Tú no puedes volver a juzgar a alguien que ya ha sido juzgado por el mismo delito y lo sigue insistiendo y lo quiere meter y lo dice en foros internacionales. Es quizás lo más grave que ha ocurrido en la Corte y se ha hablado relativamente poco de eso. Se habla de las camionetas por la hipocresía, por lo que durante años han dicho que iban a ser diferentes, las acusaciones que se hicieron a la Corte, y resulta que no solamente se compran camionetas. Yo estoy de acuerdo, yo soy de los que cree que los funcionarios tienen que tener protección y tienen que tener seguridad, como tenía que tener la presidenta un avión presidencial y no era necesario venderlo. Pero siempre lo hemos planteado Noroña así y siempre lo hemos... que no, y ahora no. Sí, ahora que más, Noroña está indignado porque se regresaron las camionetas, pero olvídate de eso, 1,5 millones para hacer una limpia. 1,5 millones. Es lo que pagaron, 1,5 millones, que además a los que hicieron la limpia no le pagaron nada. Y el catering que hubo, que no sé qué dieron, pero 250,000 pesos. Tú dices 1,5 millones para una limpia, vayan a Catemaco, hombre, es más barato. Entonces, esas son las cosas que son indignantes, que indignan a la gente. Lo indignante tendría que ser todo lo otro. No, claro. Lo otro que es gravísimo, porque lo que está ocurriendo es gravísimo, las confrontaciones que ya hay en la Corte, internamente en la Corte y en otros organismos del Poder Judicial, en este momento pueden provocar una ruptura ahí dentro también. La capacidad de Hugo Aguilar para dirigir la Corte ya quedó en entredicho, hoy lo pudimos comprobar en esta conferencia de prensa. Entonces me parece que es un problema muchísimo más delicado que unas camionetas que en última instancia siempre han tenido. Y hemos visto a Lenia Batres, a María Estela Ríos, bueno, hemos visto a varios que no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo ahí, de lo que se va a votar, de cómo son las formas, los procesos, los tiempos dentro de la propia Corte. A ver, hemos visto desplantes de ignorancia realmente impresionantes y además nos sorprende porque es gente que no tiene carrera judicial, pero no tiene ni siquiera preparación judicial. Si vemos los antecedentes de estudios de derecho de Lenia Batres, pues la verdad son risibles. No tiene realmente tiene una trayectoria como política, pero no tiene una trayectoria como jurista. Y bueno, pues no me voy a meter en otros, pero hay una ministra que aparentemente plagió sus 2 tesis, la de licenciatura y la de doctorado, aunque curiosamente en sus discusiones pues ha sido bastante más sensata que María Estela o que Lenia Batres. Es la única que tiene carrera judicial, ¿no? Pues por lo menos muestra que sabe de lo que está hablando, entonces se ve que por lo menos aprendió el momento de Yasmín Esquivel en el momento de plagiar, si es que plagió, que todo parece indicar que sí, porque yo diría que no hay absolutamente ninguna duda. Pero el tema fundamental es la falta
Bueno, la falta de conocimiento, y creo que la peor ha sido ciertamente Lenia Batres en ese sentido, pero sobre todo la falta de independencia, la falta de mantener principios que se han establecido en la jurisprudencia desde hace mucho tiempo y que obligarían a rechazar posiciones del gobierno, y en automático se acepta. Lo que diga el gobierno es lo que se va a aceptar, y los votos además pues se vuelven unánimes, lo cual te demuestra pues que ya no hay ni siquiera este grado de discusión, de disputa, de debate que debería haber en una Suprema Corte de Justicia. Y el asunto es qué tanta legitimidad tiene una corte ya, digamos, que llegó, es producto de la trampa, de los acordeones, es una corte integrada por actores políticos que fueron impulsados desde el oficialismo. ¿Qué legitimidad tienen las decisiones que emanan de una Suprema Corte con todos estos vicios? Ya lo de los excesos, los abusos, los gastos onerosos, digamos, terminan de exhibir, de ilustrar, pero el fondo es preocupante, porque en manos de ellos, de esos 9, está la última palabra de la justicia en este país. Yo creo que hemos visto un proceso de acumulación de poder que no ha garantizado un ejercicio de gobierno efectivo. Acumulan muchísimo poder en todos los órdenes, en la 4T, pero eso no se traduce en un gobierno efectivo en los temas que le duelen a la gente y que le importan a la gente. O sea, no vemos en el combate a la corrupción nada significativo. En las últimas encuestas salió reprobado el gobierno de Claudia Sheinbaum en combate a la corrupción. En temas de seguridad, hoy la gente se siente más insegura en las ciudades que en el trimestre anterior, a pesar de esta concentración que ningún presidente de México ha tenido en décadas de poder. Entonces, para las cosas que le duelen a la gente, han sido terriblemente ineficaces. Todo lo doran y todo lo venden con la supuesta autoridad moral, la superioridad moral de la que hacen gala. Pero lo que hemos visto es que echan mano de esa autoridad moral hasta para robar, hasta para sus excesos, hasta para sus viajes, sus derroches, para ir no solamente en contra de lo que ellos postularon y que los llevó al poder, sino de todo lo que la sociedad mexicana ha luchado en los últimos 25 o 30 años o 40 años por conquistar, por acotar el presidencialismo, por hacer órganos de observación del poder que pudieran detener los abusos de autoridad y le dieran puertas a la gente para vivir en una sociedad pues, más democrática, etcétera. Entonces hemos visto la demolición de eso, pero todo se ha hecho, y eso es terrible, con un discurso que va precisamente en contra de eso, pero que se vende o se postula como si estuviera defendiendo. Y esa era la gran bandera, ¿no? A ver, digamos, el combate a la corrupción, el no somos iguales, la austeridad, ya todo eso se les acabó en el verano de 2024, sí, con los viajes de Andy y con los... Ese era el soporte, ese era el sostén. Ahora ya no hay soporte ni sostén, además, por eso estamos viendo lo que vemos. Pero además, como dice Héctor, no puede tener soporte y sostén si no tiene resultados. Y hay un discurso tan ambiguo en todo, con un doble, triple discurso que se respalda con la ineficiencia en todos estos ámbitos, en la corrupción, en la seguridad cotidiana de la gente, en este tipo de temas, una corte que no funciona, que evidentemente no está funcionando, y un poder judicial que no está funcionando eficientemente. Entonces, y además le sumas estas hipocresías, los gastos en la limpia, los gastos de camioneta, los funcionarios o las ministras viajando en primera clase, la suma de esos temas son los que van debilitando todas estas estructuras. Pero yo insisto, presidencial de la soberanía. Claro. Cuando estamos viendo desde la amenaza de aranceles ya hace un año, de imponer aranceles a los productos mexicanos, hasta la amenaza de una intervención terrestre en territorio mexicano. En ese periodo hemos visto cómo el gobierno de México se ha plegado absolutamente a todo lo que le han pedido, y lo que ha repetido la presidenta una y otra vez es:
coordinación, no subordinación, soberanía, colaboración. etcétera. La soberanía es otra cosa, ¿no? O sea, la soberanía actual en un país es otra cosa y todo eso es parte de este desgaste. Pero es que parece que todo es saliva ya. Y la saliva no claramente vemos que el gobierno se está supeditando a las instrucciones que llegan de Washington. Lo hemos visto por todos lados. Apenas en enero del año pasado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se oponía a los aranceles de Trump porque decía que eran los consumidores los que lo iban a pagar, y ahora ya tenemos aranceles para los productos chinos. No, y para medio mundo. Para todos los países con los que no tenemos tratados comerciales. Nos dijeron que se había rendido Ryan Wedding, que se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, y hoy sabemos que fue un operativo del FBI en nuestro país. Y que lo arrestaron. Y que lo arrestaron, lo dice la defensa, lo dice la Attorney General, lo dicen las autoridades de Estados Unidos y lo dice el propio FBI, y que pues, lo que hicieron fue aprender a un criminal buscado por Estados Unidos en territorio nacional. Y después vemos estas entregas de criminales mexicanos. Se entregan haciendo de lado todo lo que dice nuestra ley acerca de la extradición. El propio secretario de Seguridad dice, bueno, la verdad es que aquí son más peligrosos, porque sí estamos viendo toda una serie de casos en los que desde las cárceles de nuestro país siguen operando los criminales. Y lo dice el secretario de Seguridad. Y lo dice el secretario de Seguridad. Las cárceles son lugares desde donde se sigue operando el crimen organizado. Pero por supuesto, pero a mí lo que me molesta más es el doble discurso. O sea, yo soy de los que cree que tenemos que tener una estrechísima colaboración con Estados Unidos. Estoy convencido de eso. Y no veo que si tú decides hacer un operativo conjunto para agarrar a un narcotraficante importante junto con el FBI, me parece bien que lo hagan. Pero que lo digan, que lo reconozcan. No puedes decir, aquí no se va a permitir ninguna injerencia y respetamos la soberanía, cuando al mismo tiempo lo estás haciendo. Porque te va a hablar el presidente y le cambias la hora. Y estás haciendo el operativo, ¿no? y no vas a permitir sobrevuelos, y hay sobrevuelos, y no vas a... Es lo que está ocurriendo cotidianamente. O se dan cuenta cuando ocurren. A ver, con este avión de transporte. O cuando te descubren. ¿Te acuerdas cuando salieron las fotos del avión de transporte? Primero dijeron, bueno, es que no hay permiso, y después cancelaron esos traslados de militares mexicanos a Estados Unidos en transportes aéreos estadounidenses. No, sin duda. Pero además te cachan en la mentira porque todo va cayendo por su propio peso. Es decir, tú puedes mentir un poquito o disfrazar, tratar de maquillar la realidad, pero es terca, es necia y se impone, y aparecen otras voces y te tumban esa versión que tú repetiste. A mí lo que me sorprende es que la presidenta no tenga pararrayos. Es ella quien asume el costo, porque es ella quien habla de los envíos de petróleo a Cuba, es ella quien habla de si los ministros de la Corte hacen bien o no en tener estas camionetas, es ella quien habla de esta operación, de si hubo entrega o no hubo entrega. ¿Dónde está el resto? A ver, y de los envíos de petróleo a Cuba, hablando de soberanía y de supeditación, lo que sabemos hoy por una nota de Bloomberg es que se están cancelando a partir de este mes, a pesar de que la propia presidenta dijo, pues es que hasta Peña mandaba, y finalmente es algo que hacemos por solidaridad. No nos han dicho cuánto mandan y si pagan por ese petróleo que se envía. Bueno, sabemos que no pagan porque las cuentas de gasolinas del bienestar, la empresa esta, son negativas. Todo lo que se envió es cuentas por cobrar, o sea que no han pagado nada de eso, Yo creo que ya no van a pagar. Y ya no van a pagar, sí, pero lo grave es eso, a ver, la suma, la falta de una narrativa, la ausencia de una narrativa, y que dejen que la presidenta o que la presidenta se preste a dar la cara por todos estos temas. A ver, la presidenta estuvo defendiendo la compra de las camionetas el viernes. Estuvo anunciando que a Wedding se había entregado en la Embajada de Estados Unidos el viernes. Hoy lunes sabemos que fue diferente. Es una estrategia de control de daños que a López Obrador le dio resultados por el mismo talante, las mismas características que tenía López Obrador, que con saliva lograba contener muchísimas cosas, aunque la realidad se estuviera derrumbando a su alrededor. Creo que es un intento por replicar esa estrategia de comunicación. De hecho, se sabe que hay instrucciones de que nadie más declare en asuntos espinosos y que le dejen el micrófono a
Pero está teniendo un costo para el presidente. Es que es un costo brutal porque efectivamente tiene que salir al quite de cosas que ni debe ni teme. O sea, tiene que salir a defender al asesor honorífico del tren interoceánico, que fue nombrado con mucho orgullo por su padre, y tiene que salir a meterse en eso frente a una tragedia de muchísimos muertos. Y al día siguiente tiene que salir a hablar de las camionetas y mañana saldrá a hablar de del petróleo. A ver qué responden a la nota de... Tendrá que explicarlo ella, porque ni la Secretaría de Energía ni Pemex han explicado si se mantienen estas exportaciones, estos envíos. Pero en fin, creo que ya nos agarró el tiempo. Gracias, muchas gracias. Héctor, mil gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.